Tema central en esta R57, elecciones presidenciales, segunda vuelta. Este 19 de junio, los colombianos y colombianas decidirán entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, presidente para los próximos 4 años, 2022-2026. Y en desarrollo de nuestra propuesta informativa en la emisora cultural todo este semestre, hemos estado en permanente diálogo con el Instituto de Estudios Políticos, su director Juan Carlos Arenas, quien es uno de nuestros coordinadores académicos, y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, con el otro coordinador de este ciclo que hemos tenido a través de la R57, Luqueji Gil Neira. Pues bien, estamos ya en el remate de campaña. Temas puntuales de los medios de comunicación, las redes sociales y el discurso que hemos tenido durante las últimas semanas serán los temas centrales de hoy en este espacio, la radio pública del departamento de Antioquia, en la radio, en 1410 amplitud modulada, 101.9 FM, y las estaciones que hacen parte de este sistema en Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste, Oriente y Occidente. Y en imagen, en redes sociales, a través del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad. Nuestra analista invitada hoy, Ana Catalina Arango, profesora de la Institución Universitaria de Envigado, quien también hace parte del grupo de panelistas para los programas especiales que desarrollamos en jornadas de elecciones, tanto en primera como en segunda vuelta, un tema puntual al cual los vamos a invitar al final del programa. Y Juan Carlos Arenas, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Con ella y con él estaremos en desarrollo de nuestra propuesta informativa de hoy. Profesora Ana Catalina Arango, bienvenida, ¿cómo le va? Buenas tardes, Alex. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar con ustedes hoy. Gracias por acompañarnos. Profe Juan Carlos Arenas, ¿cómo le va? Muy bien, Alex. Un saludo a Ana Catalina y a los oyentes. El tema central, como dijimos, remate de campaña. Analizar el discurso. ¿Con qué tipo de discurso nos han traído los candidatos hasta esta segunda vuelta presidencial? El indiscutible papel de las redes sociales y los medios de comunicación y otros temas de interés que hacen parte de ese tema tan complejo que se nos volvió para nosotros este semestre hablar de elecciones. Profe Juan, usted como coordinador académico, comience con los titulares. ¿Usted cómo comenzaría este asunto de pensar cómo hemos llegado hasta este punto? Bueno, yo creo que hay varias, digamos, asuntos que podría uno resaltar, sobre todo como haciendo conciencia de que una segunda vuelta o este periodo de campaña de segunda vuelta siempre trae una especie como de remanentes digamos, que vienen de la primera vuelta, en términos incluso de asuntos programáticos, en relación con cómo aparecen los perdedores de la primera vuelta ya sumados o declarando su postura frente a las candidaturas ganadoras, y cómo esa redacción de los perdedores y su vínculo con las candidaturas que logran pasar a segunda vuelta puede ir también modificando tanto las propuestas, los discursos y la manera de aparecer ante el público. Porque yo creo que hay matices. En segunda vuelta siempre hay un proceso en el que la manera en que aparecen los candidatos también pretende incorporar, en cierto sentido, parte de los discursos derrotados, pero también dependerá mucho de la fuerza que sienta cada candidato, la fuerza que espere tener o que crea tener cada una de esas propuestas, se vuelve más proclive o no a incorporar asuntos programáticos que vienen y que le parecen importantes dentro de las candidaturas derrotadas. En eso habría que decir incluso que tal vez lo advertimos en uno de los programas pasados, que la distancia programática entre muchos candidatos que participaron en la primera vuelta y lo que oficialmente se dice como programa de los candidatos en segunda vuelta tira mucho al centro. Es decir, hay realmente muchas cosas comunes. No sé si ustedes han hecho el experimento de hacer el match del espectador recientemente, y uno encuentra que incluso cuando uno declara posiciones que no están muy en los extremos, o sea, que no son respuestas tiradas en las esquinas de las preguntas que el match hace, siempre va a encontrar que su calificación
y que la distancia entre el candidato que resulta definido como el de la preferencia y el otro candidato es muy pequeña, realmente de 2, 3 o 4 puntos, lo que significa no que los candidatos sean iguales, sino que en términos programáticos y en términos del discurso que le ofrecen a la ciudadanía, de parte del discurso que le ofrecen a la ciudadanía, la tendencia de esos candidatos es tirar hacia cierto centro en el asunto programático. Entonces, a mí me parece que ese es uno de los temas vitales a tener en cuenta. Y un tercer asunto que creo yo que es muy importante es la manera en que se han ido ubicando, sobre todo como las barras, y sobre todo las barras bravas que se instalan en cada uno de los lados de las candidaturas. Porque yo creo que eso sí ha creado, y ese es tal vez un factor sobre el que hay que reflexionar mucho, como cierto clima de crispación, que incluso a veces nos lleva a exagerar diciendo que nunca habíamos visto una campaña tan sucia y tan complicada, olvidando pues que hay campañas en las que candidatos han perdido la vida, ¿no? Entonces eso me parece que es un tema interesante, mirar hasta qué punto la crispación y el lugar y la voz que tienen las barras bravas de las candidaturas logra como hacer tanto ruido que produce esa sensación como de agotamiento y de necesidad de que llegue el domingo y que sepamos definitivamente quién va a ganar esta contienda. Profe Ana Catalina. Bueno, a mí me parece muy interesante lo que estaba diciendo Juan Carlos sobre cómo se han ido sumando los otros partidos a esta campaña. Normalmente yo creo que algunos candidatos, aunque a la primera vuelta se sabe que tienen pues un porcentaje muy bajo, pues es la posibilidad de medir fuerzas, y también de eso depende de en qué posición los llaman a formar una coalición para la segunda vuelta. Y me ha parecido interesante en esta segunda vuelta, pues todos están tratando de sumar apoyos, y de pronto alguna de las formas o de las estrategias que ha tenido Rodolfo Hernández para no perder los apoyos que ha tenido y poder seguir con ese mensaje de que no se apoya a los políticos, de que su pacto no es con los políticos sino con la gente, que ha despreciado un poco, pues dice, si otro candidato se me quiere sumar, que se una, pero ha despreciado como un poco los apoyos, por así decirlo, que le han dado otros partidos políticos, también como una estrategia. Yo creo que Rodolfo Hernández sabe que igual lo van a apoyar, incluso ese rechazo a los puntos del centro, a los puntos que le propuso Fajardo como para incluirse en su campaña, creo que también fue como una estrategia de seguir mandando ese mensaje de que su pacto era con la gente y no con los partidos políticos. Pero me parece interesante porque en esta segunda vuelta es en el momento en el que los candidatos logran sumar apoyos. Petro también pues ha ido sumando los apoyos de Gilberto Murillo, por ejemplo, el vicepresidente de la fórmula vicepresidencial de Fajardo, y ha ido como sumando otros apoyos, y creo que en ese punto se han diferenciado los dos. Creo que mientras Rodolfo ha hecho como un poco a un lado el apoyo de los demás partidos políticos, aunque yo creo que ya sabe de entrada que lo tiene, Petro sí ha hecho como un esfuerzo por ir sumando y por ir agregando. Yo creo que las encuestas muestran que este va a ser un debate muy reñido, y yo creo que cualquier apoyo va a ser determinante para sumar un poco de votos y hacer la diferencia. Yo agregaría, metería la cucharada ahí en una cosa que me parece que es muy interesante, es qué significa esa tensión entre esas dos estrategias, ¿no? En el sentido en que un candidato, y a veces lo critican por eso, porque ha ampliado mucho su coalición y lo ha hecho de manera pública, entonces normalmente las críticas se dirigen a Petro diciendo que ya ahí está Raimundo y todo el mundo y gente que había sido criticada antes, que entre en la coalición, lo que en todo caso supone que en segunda vuelta una candidatura que no alcanzó el apoyo mayoritario en primera, normalmente tiene que orientarse a lograr los consensos necesarios que le permitan subir esa barrera que los electores le pusieron en primera vuelta. ¿Y qué significa una candidatura que tiene los apoyos metidos debajo de la alfombra, ¿cierto? En el sentido en que efectivamente puede hacerlo, puede patear directamente a quienes sabe que lo van a apoyar de todas maneras, pero que en todo caso, en perspectiva de un éxito, de un posible éxito de una candidatura de esas,
esos apoyos van a hacerse efectivos en términos como de cobro al final al momento de llegar a las elecciones, pero de una manera un poco más oscura, ¿no? Menos transparente, en el sentido en que finalmente ahí no hubo ni siquiera como una primera aproximación programática, sino una negación de los apoyos y una negación de ponerse de acuerdo como en unos mínimos programáticos, porque normalmente incluso en este caso específico los partidos han dicho que cuando dicen que apoyan al candidato Rodolfo, dicen pero sin ningún acuerdo programático. Una cosa que antes se hacía y que era normalmente la fórmula para declarar la unidad, decía, nosotros hicimos un acuerdo programático, ahí podía haber algo más allá del acuerdo programático podía haber un acuerdo también de distribución burocrática, etcétera, etcétera. Pero ahora ni siquiera el acuerdo programático parece legítimo de declarar en opinión pública, porque se sabe o se tiene la sensación de que esa decisión y hacer público esa decisión puede quitarle apoyo a uno de los candidatos. Eso yo creo que está revelando también cierta aprehensión frente al tema del continuismo. O sea, como esa cosa que decíamos de pronto en una versión pasada de estas elecciones en todo caso fueron por un cambio. No el mismo cambio para todos los electores, pero sí una apuesta por el cambio. Entonces, como es una apuesta por el cambio, un candidato que le apuesta a hacer el cambio radical digamos, ninguna alianza con políticos, solo con la ciudadanía, etcétera, oculta un poco estos apoyos que efectivamente se están dando en los territorios. Y también hay una cosa que me parece interesante ahí y que de pronto puede mostrar un poquito cómo sería el gobierno de uno o de otro. Yo creo que el Rodolfo Hernández, que no tiene una mayoría en el Congreso y que pues ninguno de los dos la tiene, pero Rodolfo tiene dos congresistas propios en el Congreso, y que de entrada le va a ser más difícil como formar esas alianzas. Yo creo que a futuro también se podría haber un problema en dejar a los partidos a un lado, y esa idea pues como de no formar acuerdos y de llevar sus políticas de una forma mucho más unilateral. Pues yo creo que al momento de conseguir aprobar esas promesas de campaña, de llevar a cabo como todas las reformas que él propone, pues también podría llegar a tener un problema si no busca el apoyo de los partidos políticos, aunque también creo lo que estás diciendo, que igual esos apoyos están muy por debajo, aunque él como de entrada no los quiera reconocer como una forma de evitarse apoyos, de evitar perder apoyos, pues también tendría como el problema pues a futuro de que si no logra formar consensos. Y si miramos un poquito lo que hizo también en el Consejo, como Bucaramanga, pues sí habla un poquito de lo que él hizo también, como esa forma de no llevarse muy bien con el Consejo, no buscar apoyo en los partidos políticos, tratar de pasar sus políticas solo. Entonces yo creo que si bien muestra como una parte de estrategia, que yo creo que es una forma de mostrarse como un político transparente, como de que no quiere apoyos de ningún partido político, también podría mostrar una forma de gobernar muy solitaria. No sé qué te parece. Sí, y generando problemas con el cambio de escala, sin duda, ¿no? Porque yo creo que no es lo mismo gobernar una ciudad, incluso una ciudad intermedia como Bucaramanga, que un país en el que la relación ya no va a ser con 17 integrantes de la corporación, sino con 108 senadores y con 187 representantes a la Cámara, ¿no? Y en el que asuntos vitales del programa de gobierno tienen que pasar obligatoriamente por ese escenario. Es decir, no es, digamos, ahí hay una cosa de negociación básica e incluso de reconocimiento de lo más elemental de funcionamiento de la estructura del Estado, que pues, es otra de las cosas que preocupa un poco, en los que mal que bien y muy independientemente del nivel de desprestigio que puedan tener las instituciones, son esas instituciones las que están autorizadas para tomar ciertas decisiones durante el periodo de gobierno. Entonces, ahí hay una cosa en la que, más allá como del antipolitismo o de la antipolítica que uno como candidato pueda revelar, también requiere ser estratégico y mostrar
un nivel básico de conocimiento de cómo funciona la dinámica de interacción entre el Ejecutivo y el Legislativo para poder sacar adelante un plan de gobierno. Y eso además si tiene uno en cuenta que le podría, qué pena Alex. La profe, continúe con esto. Les tengo una propuesta para ambos. Sí. Termine la idea y yo luego ingreso para 2 temas para ustedes. Ahora, perfecto. Estaba pensando que también con lo que estabas diciendo, que va a tener, pues además de la aprobación de su programa de gobierno, suponiendo que lo del caso de Vitalogic trascienda, pues el Ejecutivo también va a necesitar el presidente el apoyo en la Cámara de Representantes, en la Comisión de Acusaciones, que sería la encargada pues de investigarlo, y sin un apoyo en el Congreso, la investigación y el eventual juicio sería una cosa muchísimo más plausible. Entonces, incluso, pues una cosa muy básica que sería la aprobación del programa de gobierno, pero para otras cosas que también van a ser importantes para él, como ese caso del juicio político, que podría ser un dolor de cabeza si no consigue formar acuerdos, si no consigue una bancada sólida que lo apoye, de pronto también va a tener el problema de un juicio político y no tener cómo salir de ahí. En este segmento inicial con los temas que ustedes nos proponen, pues nos dejan bastantes preguntas que voy a intentar, digamos, abordarlas de inmediato con ustedes. Son 3 temas esenciales. Uno, el clima, frente a lo que significa el discurso y, como lo decía el profe Juan Arenas, con este tema de las barras bravas. Tema número 2, obviamente no somos tan ingenuos de pensar que los partidos no están trabajando y buscando votos para X o Y candidato. Y tema número 3, ese último que ustedes estaban hablando sobre el relacionamiento de ambos, sea Petro o Hernández, con el Congreso de la República, qué tan fundamental va a ser ese trabajo. Voy con el primer tema, profesor Juan y profesora Ana Catalina, las barras bravas. Este lenguaje, como usted decía, en crispación, que genera como agotamiento, como que estrés y, como usted decía, con ganas de que ya sea 19 a las 6 de la tarde como para salir de este tema, ¿es propio de esas barras? ¿Es un propio de los asesores o ese lenguaje lo han promovido los propios candidatos? Y si también podría considerarse una estrategia de quienes están detrás de ellos como para, no sé, impulsar más las emociones. Es el primer tema que quisiera hablar con ustedes dos. Yo de pronto arranco diciendo una cosa, y es que normalmente los candidatos, el candidato es como el vértice, es como el vértice de una cosa mucho más amplia, digamos que tiene una base mucho más extendida de lo que se ve más arriba, ¿no? Y creo que en esa base extendida es donde se encuentran como todo digamos, este conjunto de seguidores, de pasiones, de puntos de vista, etcétera. Y es muy importante comprender cuáles son como las dinámicas de configuración de esa base y el tipo de relacionamiento que puede tener un candidato, el liderazgo, como el ascendiente que puede tener sobre la base social que lo está apoyando, porque de ahí se determina mucho como el futuro y las posibilidades de que un candidato sea capaz de controlar también a sus seguidores, ¿no? Porque de hecho la dificultad radica en que realmente un candidato le está hablando, incluso cuando le está hablando a los seguidores, le está hablando a un público más heterogéneo de lo que uno cree. Entonces, tanto en el caso de Hernández como en el caso de Petro, hay, digamos, gente o sectores sociales que se ven identificados con esas candidaturas, pero en los puntos más extremos, es decir, que les gusta las versiones más radicales de sus propuestas. En el caso de Hernández, hay un sector de sus seguidores, incluso muy heterogéneo en términos de edades, que lo que les gusta de ese candidato es su retahíla contra los políticos tradicionales, el hecho de que efectivamente haya hecho acciones físicas en contra de esos políticos, y son un poco como la base de seguidores de Hernández, que son más adversarios a la manera en que funcionan las instituciones políticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, les gustaría mucho que también de un tajo arrasara con el Congreso, que no se dejara
poner la pata de la corte, etcétera, etcétera. Pero también hay otro sector un poco más tirado hacia, digamos, usemos la metáfora, hacia el centro de ese vértice en el que hay de pronto una claridad un poco mayor acerca de los intereses que ese candidato puede representar, intereses económicos, intereses sociales o políticos que puede representar, y que entenderá que realmente lo vital de su posición no es la cachetada a un concejal, ni la retahíla de todos contra la corrupción, sino que hay otras cosas, otros intereses económicos que se pueden gestionar desde esa posición, y que empresarios, algunos inversionistas y algún sector de la clase política se ve claramente identificado o encuentra que en esa propuesta se ve reflejado el mantenimiento o la conservación de los intereses por los que han disfrutado un tiempo amplio. Y lo mismo creo yo que pasa con Petro, una avanzada un poco más radical de sus seguidores, mientras que efectivamente por este carácter coalicional que tiene esa candidatura, un sector que está muy ubicado en el centro y a veces en el centro a la derecha, que también será como el enclave que va a poner a Petro un poco más en sintonía con el establecimiento económico, un diálogo más directo con los empresarios, con el establecimiento político, un diálogo y una transacción un poco más negociada con los políticos que controlan parte del ejercicio en el Congreso y en otros niveles de gobierno, y un diálogo con la sociedad, que también, digamos, con ese resto de la sociedad que está centrada ahí digamos, puesta como en el centro de la política, y que también quiere ver o escuchar mensajes que tranquilicen su espíritu frente a los posibles anuncios de riesgos de grandes transformaciones y rupturas institucionales. Pero yo creo que ahí el tema de las barras es cuál de esas es más bullosa, ¿cierto? Y con cuál de esas y en qué momento el candidato entra en interacción para lograr objetivos específicos. Porque yo creo que también los candidatos van usando una y otra sintonía dependiendo un poco del momento, ¿no? Entonces el momento de presionar contra el robo de las elecciones seguramente será muy importante tener la gente más en el establecimiento que lo diga, mientras que el momento de presionar por una radicalización de las políticas que uno está proponiendo es mejor darle un poco más de voz y visibilidad a la parte más brava de la barra. Ahí sobre lo que estabas diciendo, ahí me parece súper interesante cómo se ha ido moderando también el discurso un poco de los candidatos hacia las instituciones con el paso del tiempo. Muy al principio había un lenguaje muy fuerte, por ejemplo, de Petro hacia las instituciones, al problema del fraude electoral, a lo que iba a pasar en la primera vuelta. Pero yo creo que cuando Rodolfo Hernández empezó como a mostrar que podría ser un candidato que no apoyaba las instituciones, y que de pronto eso empezó a ser visto como un peligro de su candidatura, que fue muy aprovechado también por Petro, entonces ya empezamos a ver que el lenguaje de las instituciones lo empieza a apropiar Petro como parte también como de tranquilidad, de bueno, aquí si hay un respeto por las instituciones, va a haber un respeto por las decisiones de la Corte, nos vamos a acoger a lo que la Corte diga. Entonces me parece muy interesante lo que estás diciendo de cómo ese lenguaje va variando dependiendo de lo que la campaña política quiera mostrar en su momento. Yo creo que el lenguaje entre los propios candidatos ha cambiado. Hubo un momento en el que iba a haber acercamientos entre Rodolfo y Petro, y en ese momento cada uno tenía un lenguaje más suave el uno con el otro. Incluso hemos visto el lenguaje de Gaviria, de Alejandro Gaviria, del mismo Fajardo. Bueno, Fajardo pues igual todavía no sé, no sé decir, pero en todo caso yo creo que el lenguaje incluso entre ellos, cuando se oponían unos a otros o había posibilidades de alianza, también se ha ido moderando, y yo creo que eso es un poquito el juego como de la política. Y en la segunda vuelta sí que se ve ese cambio como el lenguaje dependiendo de los intereses, por aglutinar, por sumar o por incluir a otros partidos políticos que en principio parecía impensable. Entonces como que en la primera vuelta es como el momento de
distanciarse de los demás partidos, el momento de mostrar como las diferencias radicales, y creo que esas barras bravas son como más fuertes, y en la segunda vuelta yo creo que hay sectores como con los que se trata de conciliar, que son los sectores que uno pretende pues como incluir a su campaña, y hay otro sector que es pues sería el contrincante contra el que se radicaliza el discurso. Pero sí es como interesante un poquito ese juego político, que hay veces da la sensación de que es únicamente coyuntural, pero que si hubiera sido otro el contrincante, el discurso sería completamente distinto, y me parece como interesante ver cómo ha ido cambiando en esta primera y la segunda vuelta, y cómo el discurso de Petro, que anteriormente era muy en contra como de las instituciones o de la necesidad de reformar ciertos aspectos, ahora ha ido mostrándose como el candidato de la institucionalidad, el que ahora va a tranquilizar, que era uno de los principales miedos que yo creo que había contra Petro, y ahora es como el candidato que de alguna forma puede mantener mejor esas condiciones como el establecimiento. Este es un tema rápido. Yo les decía que no podemos ser tan ingenuos como ciudadanos y ciudadanas, que los partidos no están trabajando por voticos para uno o para otro, entendiendo que la institucionalidad no está representada en ninguno de los dos candidatos fuertemente, porque ninguno oficialmente es candidato de liberales, conservadores, Cambio Radical, Partido de la U y Centro Democrático. Profe Juan, pero que están trabajando, ¿verdad? Hay una característica que tienen estas elecciones, y es que los políticos, y sobre todo sus estandartes partidarios, sus etiquetas, pasaron a la trastienda, ¿no? Es como por usar una imagen teatral, es como de consuetas, ¿no? Son los que le soplan al candidato que diga esto o aquello. Son los que pasan el papelito, no quieren pasar a la primera escena, pero están y son vitales, sobre todo, incluso independientemente de que efectivamente en las campañas presidenciales el voto de opinión o el voto no adscrito, más que el voto de opinión, sea central, pues sea definitivo, sea como el mayor volumen de votación que pueda tenerse en una elección presidencial. Sin embargo, esa movilización que hacen los partidos con estructuras de base territorial es vital, incluso para crear el clima de éxito o fracaso de una candidatura en un determinado territorio. Digamos que esa es como la otra parte del ruido que normalmente suelen hacer los políticos, acompañados de políticos profesionales, que para poder ensanchar eso que se ha oído en los medios de comunicación, en las entrevistas, en las visitas a barrios, etcétera, y para hacer que eso dure en el tiempo, tienen voceros en los territorios. Y esa vocería hoy por hoy, en una y en otra campaña, la están haciendo políticos profesionales. Y políticos profesionales en los que, digamos, que habían militado en el Partido Liberal, en el Partido Conservador, en el Partido de la U, y ahí hay como una distribución, si no equitativa, en todo caso sí hay una distribución que es mucho más llamativa que digamos, que en contiendas pasadas. Y eso tal vez se pueda explicar porque no hay, digamos, entre los candidatos no hay ninguno, o sea, ninguno de los dos candidatos proviene o milita en uno de los partidos grandes más tradicionales, ¿no? Entonces, claro, todos los otros están detrás de cuerda, se distribuyeron entre una y otra candidatura y están haciendo su trabajo. No van a poder cobrar directamente por, digamos, de entrada como el éxito o fracaso de las candidaturas, pero ese es un capital que van acumulando para la negociación posterior que hay normalmente entre el Ejecutivo y los espacios que efectivamente sí son controlados por los partidos. Profesora Ana Catalina, retomando algo que usted trabajó hace instantes, hablando sobre el tono frente a las instituciones, el tono que ha cambiado por parte de uno y otro candidato, y también para el profe Juan, pero comienza la profe Ana Catalina. ¿Qué tanta facilidad de maniobra para gobernar, para establecer un plan de gobierno o tener una marca de gobierno tienen tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández? Ustedes citan ahorita el tema puntual del relacionamiento con el Congreso, y que Gustavo Petro, si bien tiene una bancada importante, pues su sumatoria no llega a mayorías con
con las restantes que son más o menos afines, y Rodolfo Hernández, como citó la profe Ana Catalina, pues apenas tiene 2 congresistas. Para que le expliquemos a nuestros oyentes, un presidente sin Congreso, ¿cómo hace? Bueno, yo creo que hay un aspecto muy interesante y es que, bueno, cualquier presidente, la fuerza o la debilidad que va a tener el presidente en un sistema político puntual va a depender de 2 cosas, de las facultades que le otorgue la Constitución y de los poderes partidistas que logre, o sea, de los partidos políticos que lo apoyen. Un presidente que tenga muchas facultades de la Constitución, pero que no tenga un apoyo en el Congreso, es un presidente que le queda muy difícil hacer realidad ese programa de gobierno, porque todas las promesas de campaña se hacen realidad a partir de proyectos de ley. Entonces, vemos que en estas campañas, por ejemplo, se propuso una reforma a la salud, los 2 proponen reformas a la educación, proponen reformas para combatir la corrupción. Cualquiera de esas reformas que ellos proponen se tiene que pasar a partir de proyectos de ley, e incluso algunas necesitan reformas constitucionales, y las reformas constitucionales necesitan mayorías más altas, o sea, un apoyo más grande, un mayor consenso en el Congreso, lo cual supone negociaciones pues más fuertes con los partidos políticos. Yo creo que los 2 candidatos, sabiendo que en principio pues de entrada no van a tener un apoyo muy fuerte en el Congreso, los 2 han propuesto recurrir a los estados de excepción. Y los estados de excepción son una figura que le permite al presidente de la República tener facultades para expedir decretos con fuerza de ley, o sea, tomar decisiones que en principio reemplazarían las decisiones que son propias del Congreso. Pero yo creo que eso es como una medida que los 2 han propuesto, creo, porque no tienen muy claro pues como cuál serían esas mayorías en principio, pero son medidas muy inestables, porque por ejemplo las que propone Rodolfo Hernández con una conmoción interior, supondrían que se acaba inmediatamente, se levante el estado de conmoción interior, con el agravante de que si la Corte Constitucional declara inconstitucional el estado de excepción, entonces todas las medidas podrían caerse, incluso la Corte podría ordenar que se retrotraigan los efectos. En el caso de Petro, cuando propone una emergencia económica, la emergencia económica sí tiene unas medidas que tienen una vigencia en el tiempo, indefinida, a diferencia de lo que pasa con el estado de conmoción interior, pero creo que también tendría el problema de que la Corte Constitucional muy probablemente tumbaría ese estado de excepción por considerar que la pobreza de la que habla Petro no es un problema excepcional, sino que es un problema crónico. Entonces yo creo que, para redondear, el presidente podría recurrir a 2 figuras. Podría utilizar los estados de excepción, pero los estados de excepción en Colombia tienen un control que durante estos 30 años de la Constitución del 91, la Corte Constitucional ha asumido un control mucho más estricto de lo que lo hacía la Corte Suprema de Justicia antes de la Constitución del 91, y es de esperar que la Corte Constitucional ejerciera un control y que en ambos casos declarara inconstitucionales esos estados de excepción. Entonces, en principio, yo creo las funciones, la única posibilidad que tienen estos 2 presidentes de garantizar esa gobernabilidad y de hacer realidad esas promesas de campaña es a partir del Congreso. ¿Cómo lo van a lograr? Indudablemente tienen que recurrir a negociaciones con los partidos políticos. Yo creo que esa debilidad que vimos en el gobierno de Duque para conseguir un apoyo fuerte en el Congreso fue lo que hizo que sus principales promesas no calaran, como la reforma a la justicia, como la reforma política, la reforma pensional, que todas esas reformas que él propuso en realidad no consiguieran pasarse, porque se dio cuenta efectivamente un presidente sin unas mayorías fuertes en el Congreso tiene un margen de maniobra muy reducido y muy pocas posibilidades de sacar adelante ese programa de gobierno. Yo a eso simplemente le agregaría que efectivamente creo yo que es muy, digamos que ahí la diferencia entre ambas candidaturas es tal vez la proporción, ¿no? de apoyos e incluso la experiencia en el relacionamiento con el propio Congreso, que ahí obviamente hay un capital cognitivo acumulado en un candidato y en el otro hay muy poca experiencia respecto a ese relacionamiento con una institución que tiene, además de sus reglas formales, tiene muchos acuerdos informales que son los que permiten hacer que una ley discurra más o menos exitosamente por ese ámbito. Entonces, también tener ese conocimiento, o quien acompañe a un presidente en una gestión de las relaciones con el Congreso, va a ser determinante. Entonces, esa relación con esa instancia, que además es vital en términos del mantenimiento del equilibrio de poderes, va a ser muy importante. Y yo subrayaría otra cosa en la que
tal vez ese vínculo entre el Ejecutivo y el Legislativo va a ser muy importante, y es el control político que se pueda tener sobre el presidente cuando eventualmente haya que juzgarlo. Y ahí, como esa es una especie de arma o como de espada de Damocles que tiene el Congreso respecto al presidente, siempre será un recurso de negociación que tiene el legislativo respecto al ejecutivo. O sea, si yo tengo como potestad poderte juzgar, y además en uno de los casos efectivamente hay un juicio que en caso de que, digamos, el caso del señor Hernández, en caso de que asuma la presidencia, hay un juicio que directamente entraría a esas instancias, digamos, empezaría a gestionar o a seguir su gestión en la Cámara de Representantes para luego ser presentada ante el Senado, con toda esa dinámica que hay como de juzgamiento de los presidentes por su fuero. Ahí habría un recurso más por parte de los, digamos, disponible para los representantes a la Cámara, sobre todo, que son los que desatan el proceso, que seguramente va a ser muy, muy importante y muy problemático para el Ejecutivo. Y en el otro caso, yo creo que hay una, digamos, o en el caso en general de los dos candidatos, pero también en el caso de Petro, creo que es muy importante subrayar el hecho de que a pesar de que tiene una bancada un poco más grande, incluso la posibilidad de ensanchar esa bancada con los socios que se han ido sumando a la campaña, sin embargo no es mayoría. Entonces siempre va a tener como una situación de mayorías muy precarias en algunos casos, y en el momento en que necesite gestionar reglas más complejas que demanden mayorías o que demanden una gestión legislativa mucho más exigente, ahí la posibilidad de negociación o la posibilidad de bloqueo de quienes están en la mayoría hoy en el Congreso va a ser muy determinante. Entonces, esto también habría que preverlo en relación con las ambiciones de ejecución del plan de desarrollo del presidente, y aquellas cosas que no implican solamente hacer la gestión de lo que ya existe, sino pasar leyes complejas, ¿no? Y otra cosa, para añadir otra cosa ahí que me parece muy interesante con lo que dijiste del control político, también la posibilidad que tiene el Congreso de adelantarle mociones de censura al presidente, a los ministros y a los directores de departamento administrativo. Eso también sería interesante porque si el próximo presidente no consigue hacerse con un apoyo fuerte en el Congreso, todas las mociones de censura que les propongan a uno de sus ministros pues se van a caer, y eso va a suponer una debilidad que a un presidente le tumben un ministro, supone como una debilidad del gobierno. Entonces yo creo que eso también podría ser un aspecto problemático. Otra cosa es que el Congreso también tiene una función electoral. Entonces la elección de los cargos que le corresponde tampoco va a poder tener esa influencia del partido de gobierno si no logra hacerse con una mayoría, como la elección del próximo procurador, contralor, los magistrados del Consejo Nacional Electoral, del defensor del pueblo. Entonces también el Congreso en realidad tiene unas funciones muy importantes, y que el presidente no consiga formar esos apoyos en el Congreso, aparte de esos problemas de gobernabilidad que le trae por no poder pasar sus proyectos de ley, también supone problemas de gobernabilidad porque les hagan control político a sus ministros, por lo que estabas diciendo también de un posible juicio político. Entonces yo creo que de verdad un presidente sin esos apoyos es un presidente muy débil. Y yo creo que eso fue lo que vimos con Iván Duque. Creo que lo vimos como sobre todo en la aprobación al principio pues de su gobierno, sobre todo porque ya después yo creo que el presidente empezó a repartir ya mermelada entre el Congreso y logró conseguir como unos apoyos para que no le tumbaran algunos ministros, para conseguir pasar algunos proyectos de ley, pero en general yo creo que pudo verse esa debilidad del presidente, y que eso marcó definitivamente las dificultades que tuvo para poder cumplir con esas promesas que hizo. Otro tema, los medios de comunicación. Ustedes como académicos, ¿qué opinan del papel que han cumplido medios de comunicación en general? Y si citar
algunos en específico. Esa es una pregunta pues siempre muy importante en relación con la democracia, porque finalmente uno de los ejes básicos que permite asegurar la calidad de la democracia es tanto el pluralismo de los medios como la libertad que cuentan los ciudadanos y los sectores organizados para expresar sus opiniones, ¿cierto? Y yo creo que en el país, obviamente, eso hoy por hoy no es lo mismo que hace unos cuantos años, donde había cierto monopolio de unos medios de comunicación muy establecidos. Pero yo creo que eso no quiere decir per se que hayamos mejorado. Porque yo creo que también hay varias cosas que uno podría enlistar como factores a considerar un poco más detalladamente. Uno, que efectivamente hay una especie de descentralización, de construcción de la opinión pública, que ya no tiene su lugar de generación en los medios más convencionales, sino que se ha ido pluralizando a través de las redes. O sea, yo creo que, por ejemplo, el lugar y el significado que han adquirido los space en Twitter, o los lives de Facebook, o las transmisiones en otro tipo de plataformas, ha permitido una pluralización como de esas opiniones, no porque en los space sea plural, sino por la cantidad de space que se hacen y que se ponen a circular, ¿no? Y que de alguna manera, como la gestión de esos lugares de ejercicio de comunicación están mucho más anclados en seguidores y en gestores de las propias campañas, a veces incluso la información que circula por ellos es de una riqueza impresionante, ¿no? O sea, uno ahí medio desocupado se enchola en space de varios campañas y se entera de estrategias, se entera de cuáles son como sus temores, ante quién están reaccionando, etcétera, etcétera. Pero entonces ahí hay una cosa que está por pensarse, el efecto que pueda tener eso en términos como de la calidad de la información que está circulando. Y el otro factor que yo creo que es importante, como el otro nivel, es que los medios de comunicación más convencionales, las revistas, por ejemplo, que han tenido una especie de debilitamiento en su formato tradicional, sin embargo, no han desaparecido. Uno puede tomar el caso específico de Semana, y a pesar de que efectivamente como medio periodístico serio, ético, profesional, uno pueda tener muchas distancias con la manera en que se está gestionando hoy, por el hecho de que se ha convertido en un instrumento propagandístico de un empresario, que se atiene básicamente a la ideología de ese empresario, y que ha jugado más al espectáculo que a la información. Sin embargo, me parece central en esta campaña, ¿no? Yo he estado haciendo el ejercicio de recuperar noche a noche un lote de tweets de los dos candidatos, pues asociados con el nombre de Petro y asociados con el nombre de Hernández, y estadísticamente el lugar que ocupa o Vicky Dávila o la revista Semana en ambos grupos de datos, cada grupo de datos tiene 250.000 tweets, es central, está en las primeras filas, ¿no? Entonces, digamos que esa reconversión también de los medios, o de un medio de comunicación como Semana, ha sido impresionante, ¿no? Y yo creo que todavía no alcanzamos a entender exactamente ni eso qué significa para la democracia, ni qué bien le hace o qué mal le hace a la calidad misma de los debates públicos en democracia. Sí, yo para agregarle a eso, de pronto, sobre cómo han sido los candidatos con la prensa, yo creo que hay como temor de ambos lados, porque ninguno de los dos ha sido como muy respetuoso de la prensa, y siempre hay como ataques muy directos cuando la prensa pues como que pone
pone pues como en conocimiento o hace algunas críticas fuertes a alguno de los candidatos. También estoy de acuerdo con lo que decía Juan Carlos sobre Semana, sobre lo que ha pasado pues en estos días con todo el tema pues de los petrovideos y cómo se ha manejado esa información y cómo se la ha entregado a los ciudadanos. Yo creo que eso sí plantea sobre todo como la necesidad de medios independientes, de seguir profundizando en una democracia en que haya medios independientes, porque mientras los medios dependan de los grupos económicos vamos a tener esos problemas y en momentos electorales yo creo que ahí sí que se puede ver como la debilidad para llegar a los ciudadanos y la debilidad para hacer un debate que sea serio, que sea informado, porque definitivamente los medios tradicionales tienen ese problema de estar conectados con los grupos económicos y los ciudadanos todavía siguen como creyendo mucha parte de esa información y que es preocupante. Entonces yo creo que una democracia robusta se puede medir también por la calidad de los medios independientes, por el esfuerzo por seguir como produciendo información que no esté apegada a los grupos económicos y a las campañas como tal. Y yo creo que en los últimos años sí se ha fortalecido, pues comparado con lo que teníamos, se ha fortalecido un poco, pero sigue siendo un problema porque igual los principales medios siguen siendo los que promueven este tipo de información y que hacen parte pues, de los grupos económicos grandes del país. Y yo a eso le agregaría una última cosa que se me escapaba decir ahora, y es que en todo caso, de manera sorprendente, yo creo que ha habido más escrutinio del que creíamos que iba a haber en la vida de los dos candidatos, y eso ha sido relativamente bien, porque no es porque se tenía como la sensación, y algunos sectores habían manifestado como el temor de que los medios se parcializaran bruscamente respecto a una alternativa, la escrutaran al extremo y frente a la otra no hiciera nada. Pero yo creo que en eso, incluso los más tradicionales, los medios digamos, más asociados con el establecimiento y la tradición política aquí de propiedad de medios de comunicación, han estado pues como en la tarea de poner a circular información de uno y otro lado, que creo incluso que nos tiene en este momento con cierta incertidumbre respecto a los resultados finales que vayan a tener las elecciones del domingo, ¿no? Hoy hay que citar redes sociales. Usted citaba, profe Juan, los space de Twitter, también los espacios que se generan también en otras redes. Si uno se mete a Twitter una hora nada más, no sale congestionado, porque la invasión es muy compleja. Ambos candidatos tienen bodegas muy bien montadas. Otro candidato que no llegó, como Federico Gutiérrez, también tenía una bodega muy bien estructurada. Y salir ileso de Twitter es bien difícil en estos tiempos. Sí, eso es cierto, pero yo creo que también nosotros nos hemos, o sea, yo creo que esa es una situación o una experiencia de una parte o de un fragmento de la ciudadanía. Las redes sociales tal vez sean incluso más complejas y tengan un papel más vasto que no se reduce a Twitter, ¿no? Estoy pensando sobre todo digamos, porque Twitter yo creo que sobre todo para quienes hacemos seguimiento, es un recurso muy bueno, muy útil, porque normalmente los candidatos están haciendo campaña en la calle y en Twitter. O sea, lo que está en la calle lo ponen en Twitter o en Facebook. Entonces, eso nos ha facilitado a muchos investigadores el acceso a información que antes había que recoger punto por punto, mientras que lo que han hecho las redes sociales, sobre todo estas dos, es registrar los testimonios de lo que está ocurriendo dentro de las campañas. Entonces, a mí, por ejemplo, eso me parece que es una potencia de Twitter brutal. Ahora, si cambiamos el lugar de ser usuarios de la información que circula en Twitter a ser tuiteros o navegadores de Twitter para hacerse una idea como ciudadanos, ahí la cosa ya es un poco más en el tono que dice Alex, en relación con las maneras en que se expresan las cosas en Twitter, con las reacciones
que normalmente van engallada y sin mayor nivel de reflexividad frente a cualquier cosa que se diga. O sea, usted dice una frase y si esa frase fue atendida por un sector de tuiteros, digamos, le quedan a responderle permanentemente sin compasión, a veces sin muchos niveles de reflexividad. Entonces ahí es donde está como el otro componente de Twitter, que es como una plaza con mucho ataque, con mucho choque, ¿no? Pero que para los políticos ha sido también como una manera de contarse, de moverse, sobre todo con la intención aquella de ser tendencia. Porque a veces con esa idea de ser tendencia y aparecer como tendencia permanente en Twitter, no, digamos, no se hace mucha diferencia de si se habla bien o mal de uno, ¿no? Ahí sí se aplica esa frase general de que hablen bien o mal, pero que hablen, ¿no? Porque eso te pone en un lugar, pues como en la red de visibilidad, que luego en otras métricas te puede favorecer, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que ahí hay una relación un poco ambigua con este tipo de redes. Y lo último sería pensar en estas redes de las que tenemos menos control, por ejemplo, como el WhatsApp, que es un espacio, y en el caso, por ejemplo, de uno de nuestros candidatos, de Rodolfo Hernández, es un espacio que efectivamente innova para el caso colombiano la estrategia de difusión y de distribución de mensajes en el territorio, con una ventaja, y es que el WhatsApp sí lo tiene todo el mundo. O sea, Twitter somos un número de usuarios que es alto, pero no es todo el mundo, mientras que WhatsApp sí está instalado en casi todos los dispositivos. Entonces ahí hay digamos, un alcance y una dificultad también, que investigar sobre WhatsApp, saber qué está pasando en esas redes, es mucho más difícil por la protección de ese tipo de mensajes y porque obviamente la recopilación de eso habría que pagarle ¿cómo es que es? A Facebook para que vendiera ilegalmente esa información, ¿no? Ahí Ya una no cosa, es analítica, profe. Sí, es, una cosa que me parece muy interesante de esta campaña, lo que estabas diciendo, de cómo por primera vez se utiliza la red de WhatsApp como una red de mercadeo, como se utilizan las redes para vender productos, en donde se va ganando el liderazgo por los votos que vaya trayendo cada uno y cada uno puede ir ascendiendo como en esa pirámide dependiendo del voto y la influencia que tenga. Y eso como que también creo que desplaza un poco a los partidos políticos, porque entonces ya no hay que tener ya no hay que ser un peso pesado dentro del partido para poder tomar decisiones o para poder influir en esa toma de decisiones, sino que una persona común y corriente con el desempeño, pues como lo mide en esa red, el desempeño que tenga puede ir escalando dentro de la pirámide y puede llegar a ocupar un lugar relevante y tener mensajes directos de Rodolfo Hernández y que les consulten cosas en particular. Entonces me parece interesante como ese nuevo mecanismo que yo creo que lo que estás diciendo es la primera vez que se ensaya en Colombia, yo no había visto cadenas de WhatsApp y la forma en que él las articuló y que han ido creciendo de forma exponencial y muestra un poquito como ese desplazamiento de los partidos políticos y como innovaciones en la forma de utilizar las redes sociales para conseguir llegarle como al ciudadano del común, que normalmente es el menos, creo que sería como el menos interesado en un principio o el más alejado de los partidos políticos. Aquí cualquier persona que se una a esa red puede llegar a ocupar un lugar importante sin necesidad de ir a reuniones, sin necesidad de carnetizarse ni de tener un vínculo estrecho con el partido. una forma de relación directa entre el candidato, casi directa entre el candidato sus votantes, ¿no? Sí, es como Jambal de las elecciones, que funciona así. Así es. La pirámide. Sí. Una muy buena analogía. ¿Alguna vez les preguntamos a ustedes los cambios de los candidatos, por ejemplo? Muy diferente al Gustavo Petro de 2010 a 2022. Podemos hacer el ejercicio con él, pero con Rodolfo quizás no porque es su primera campaña presidencial. Pero les quería preguntar sobre los cambios de ellos en campaña. ¿Ustedes qué identifican de cómo ha cambiado o en qué ha cambiado
Gustavo Petro en la campaña 2022, ya a puertas de ir a elecciones de segunda vuelta. Lo mismo en el tema de Rodolfo Hernández. ¿Identifican cambios de comportamientos, de posturas? Pues yo creo que cambios ha habido hartos, pero incluso de pronto vale la pena resaltar que hay muchos cambios de esos que son cambios de diseño, pues sugeridos por el director de campaña, ¿no? Por ejemplo, el cambio de pasar de la plaza pública a la casa de los votantes, o al barrio, o a la finca, pues a tener un puerta a puerta, que es más allá del puerta a puerta, porque se les montó hasta en la cama. Digamos, es una estrategia que eh, pone al candidato que estaba en una especie como de performance más tradicional, o sea, el performance del candidato en la plataforma haciendo su discurso es casi que el performance de la campaña tradicional más, digamos, más consolidada en el tiempo, pues que era la de visitar pueblos y hacer discursos, y se pasa a una cosa en la que efectivamente el contacto directo con la gente y el contacto directo asociado con temas específicos, entonces con el panelero, con el que hace las flores, con el que está, o sea, eso produce una forma de, digamos, una estructuración del mensaje político de manera distinta y cambia el registro a través del cual el candidato se conecta con la ciudadanía. Entonces ahí hay un cambio que es importante, yo creo que es muy significativo, también un poco arriesgado, pero creo que pone como una de las marcas interesantes, pues como en las transformaciones que ha vivido la política recientemente. Y el otro cambio, yo creo que está más asociado como con el tono de campaña y con la incorporación en esta última fase de un mensaje más concentrado como en la reconciliación, una cosa que ya había venido mencionando Petro durante mucho tiempo, que es la política del amor, pero que hoy es como el sello el sello de su mensaje público, ¿no? Menos confrontacional, y se entiende obviamente que esa es una estrategia y un cambio o un refuerzo que se hace desde la campaña, sobre todo para contrarrestar la imagen que construyen los opositores a esa campaña de discurso de odio, de lucha de clases, de primera línea, etcétera, etcétera, que tanto desde la campaña de Federico Gutiérrez se venía estructurando y que ahora la heredó, porque esa es una heredad, Rodolfo Hernández, que no había usado esa campaña contra Petro, ¿cierto? Que no había usado la campaña de estigmatización de la figura de Petro y de la asociación con la extrema izquierda, etcétera, etcétera, pero que ahorita sí lo resalta un poco más. Yo creo que otro cambio importante para añadir ahí de pronto serían las alianzas. Yo creo que en 2018 era impensable como las alianzas de Petro con Benedetti, con Roy Barreras, con Julián Bedoya, con Luis Pérez y como con todos esos políticos que representaban a los partidos tradicionales y contra los que Petro se pronunciaba. Yo creo que esas alianzas hace 4 años eran más poco probables. Yo creo que después de en estos 4 años Petro se dio cuenta que definitivamente no lograría ganar si no se sumaba con los políticos tradicionales y si no conseguía ampliar esa base, porque volver a llegar, ya tenía pues como un techo y volver a llegar con los mismos pues no le iba a garantizar un triunfo. Entonces yo creo que eso fue un cambio que también se lo han cobrado fuerte pues algunos de las alianzas que ha formado para esta segunda campaña, para esta campaña presidencial y las sesiones que ha hecho a políticos cuestionados y lo que ha recibido pues de parte de otros partidos políticos que anteriormente era el blanco pues como de las críticas. Lo que ha dicho Petro es que igual él va a gobernar, pues que ellos lo pueden apoyar, pero que el gobierno lo van a hacer ellos. Yo creo que eso es un cambio que me parece interesante como de esa campaña de 2018 ahora.
Y tal vez otra cosa que me parece interesante es que para 2018, y creo que sobre todo por el liderazgo de Francia Márquez, ha integrado más a su campaña más grupos sociales, los afro, organizaciones indígenas, feministas, ambientalistas. Entonces yo creo que se han nutrido más de grupos sociales de pronto para esta campaña presidencial de 2022. Y creo que sí, lo que decía Juan, de mucho más conciliador, con un Petro menos como combativo, como menos agresivo, sino como tratando de llegar a consensos, incluso cuando dijo que iba a recibir al uribismo en caso de que ellos quisieran unirse. Entonces yo creo que son declaraciones que hablan más de un consenso, más que de un combate como se había pensado en 2018 y que en todo caso muestra pues como creo que un desplazamiento un poquito en esa forma de entender la política y yo creo que en haber pensado qué fue lo que no les dio como ese resultado en 2018. Vamos ya para la parte final. A nuestros oyentes les contamos que el 19 de junio, en tres horarios, 8 a 9, apertura, 12 del mediodía a 1 de la tarde, y posteriormente ya la jornada de escrutinio 3:30 a 5:30 o 6 de la tarde, dependiendo la velocidad de la registraduría, tendremos especial de elecciones. Nuestros coordinadores académicos, Luque Gil Neira, Juan Carlos Arenas, Ana Catalina Arango, quienes estarán con nosotros en cabina. Además, otra serie de invitados que a través de la emisora nos van a acompañar durante esa jornada. Invitación entonces para este próximo 19 de junio, segunda vuelta presidencial. Y por supuesto, ya para la parte final, eh, profesora Ana Catalina, su conclusión de esta extenuante campaña presidencial, ¿cuál es? Una pregunta para usted, profesor Juan Carlos Arenas. Bueno, yo creo que va a ser, pues es una campaña que nos trajo pues como muchas sorpresas. Yo creo que lo de que Rodolfo Hernández quedara en segundo lugar, a pesar de que las encuestas habían marcado esa tendencia, en todo caso no dejó de ser una sorpresa. Creo que está muy reñida y las encuestas lo han mostrado, hay como un empate técnico casi entre Petro y Rodolfo, entonces creo que puede, pues es difícil de prever cuál va a ser el resultado el domingo. Yo creo que va a ser una sorpresa tanto para un lado como para el otro. Petro se veía como ganador y yo creo que estaba muy claro antes de esta segunda vuelta. Pero yo creo que Rodolfo pues en estos 20 días de campaña ha logrado como arañar bastante y como acercarse mucho a Petro, entonces yo veo como difícil, creo que hay un margen muy grande de incertidumbre respecto de lo que puede pasar, que es muy importante en una democracia ese margen de incertidumbre. Y bueno, yo creo que ha sido una campaña que no se diferencia mucho de las que hemos tenido, una campaña pues muy marcada por los escándalos, por los insultos, por la falta de discusión de programas, pero que no es una cosa nueva, creo yo, en la política nuestra. Creo que siempre pues es una campaña pues como muy típica dentro de lo que hemos tenido. Una cosa interesante y yo creo que sí vale la pena rescatarlo de esta campaña es que es la primera vez que una fuerza de izquierda tiene tantas posibilidades de llegar, ¿no? Porque me parece muy importante. Y bueno, no, la verdad es que nos deja pues como muchas inquietudes, la forma en que se estaban utilizando pues también las redes sociales, cómo ha ido cambiando el país, cómo han ido cambiando los votantes, cómo ha ido cambiando la gente joven, qué es lo que mueve a la gente en política, qué temas asustan, qué temas seguimos teniendo como prioritarios en el país. La corrupción se enmarca como una de las principales preocupaciones en Colombia, que ha sido un poquito desplazada por el conflicto. El conflicto armado era la preocupación central en las elecciones anteriores, ahora parece que es la corrupción el tema más importante, la pobreza. Y yo creo que una cosa importante de los dos candidatos y que me parece importante de estas elecciones es que la agenda política ha girado en torno a la importancia de incluir a una población vulnerable y desfavorecida, la importancia de la educación pública, salud pública, la importancia de recuperar el papel fuerte del Estado como en reconocer y en ampliar esos derechos de los ciudadanos. Yo creo que eso es algo que me parece importante, lo que ha ido girando un poco la agenda. Y bueno, yo creo que esa es como la conclusión. No, yo pienso pues que coincido con Ana Catalina en que la incertidumbre que acompaña normalmente los resultados electorales en esta oportunidad está un poco más acentuada.
dependerá mucho también de cómo voten las ciudades, ¿cierto? Un poco recordando de pronto los detalles de las elecciones presidenciales de la primera vuelta presidencial, estaba mostrando que además, pues como de la manera en que se habían distribuido los votos en términos de departamentos, con un centro oriente muy favorable a Hernández y una zona más costeña favorable a Petro. Sin embargo, viendo los detalles por capitales, Petro había ganado en 25 capitales, pues sacado la primera votación en 25 capitales, en algunas con alguna distancia y en otras pues con un margen un poco más estrecho. Entonces dependerá mucho de cómo de cómo se vaya movilizando la votación ahí, qué tanta gente de la que fue a votar en las pasadas elecciones se desanime porque no pasó su candidato, entonces que por esa vía se aumente un poco la abstención y que de pronto se equilibre por la vía de la gente que hoy se entusiasmó con la segunda vuelta porque le parece más interesante, porque le parece que hay mensajes más claros, etcétera, etcétera. Pero creo que sí va a haber una tensión grande. Va a ser obviamente un resultado que creo que se va a conocer muy, muy rápido y que esperamos que así como se conozca rápido también se pueda asimilar de manera relativamente rápido sin mayores escaramuzas violentas en relación con esa, digamos, con la manera en que la ciudadanía y las candidaturas reciban esos resultados. Y lo que queda después de eso, pues lo que queda de ahí en adelante será, creo yo que es muy importante, el que cualquiera de los candidatos que gane sea capaz de producir un mensaje y un discurso de aceptación o de asunción del resultado que sea convincente en términos como de ya pasaron las elecciones, tenemos que pasar a otro momento. Porque yo creo que eso es lo que ha hecho que nuestras elecciones, más allá de las tensiones que se vivan y de la crispación que pueda vivirse en el periodo electoral, pueda pasar como del momento electoral de crispación a un momento del gobierno, ¿no? Y pueda activar mecanismos institucionales que a veces nos han protegido mal que bien de la debacle, o sea, del desfiladero, independientemente de si el candidato X o Y representa mayor o menor riesgo para las instituciones. A veces esas instituciones han logrado como controlar, reequilibrar pues esos riesgos que se asumen directamente por las gestiones mismas de quien gana las elecciones. Y por supuesto estaremos el 19, 8 a 9, 12 del mediodía a 1 y posiblemente 3:30 a 5:30 a través de las estaciones que hacen parte del sistema en regiones Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste, Oriente y Occidente, y con nuestro máster 1410 amplitud modulada. Además, con la dirección de comunicaciones, todo el apoyo con relación al Facebook Live que se integra en esos hechos puntuales nuestros de elecciones. Profesor Juan Carlos Ariana, muchas gracias por acompañarnos. Lo esperamos el domingo. No, Alex, muchas gracias a ti siempre por la invitación y un saludo. Siempre muy agradable conversar con Ana Catalina. Ana Catalina Arango, profesora de la Institución Universitaria Envigado. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta antesala, pero la siguiente cita el domingo, como ya la tuvimos en primera vuelta y hace 4 años. Alex, muchísimas gracias y a Juan Carlos, mil gracias por esta conversación.